Shalom, bendiciones, amados. Quiero este día dar una enseñanza sobre lo que es realmente una perfecta liberación, vamos a decirlo así. Vivimos tiempos donde, donde las personas viven de una manera diferente a como se vivía en la iglesia primitiva. Entonces, es ahí la razón por la cual en este tiempo nosotros tenemos que pasar por un proceso de liberaciones, que vendrían siendo 5 tipos de liberaciones, que serían la liberación del alma, la mente, el espíritu, el cuerpo y el corazón. Alma, mente, espíritu, cuerpo y corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos, somos obligados y somos condicionados a una educación la cual se encarga de apartar a Dios de nuestra vida. Y eso es de generación en generación. Y nos volvemos dioses de nuestras propias vidas. El mundo se ha vuelto Dios de su propia vida. Entonces, por eso es necesario pasar por esos 5 tipos de liberaciones. Ahora, alguien que no ha sido expuesto a la programación del mundo, alguien que no ha sido expuesto a toda esa basura, toda esa programación que hacen que las personas sean dioses de sus propias vidas, dioses de sí mismo. Y cuando yo digo Dios de su propia vida o Dios de sí mismo, me refiero a que son independientes de un apoyo en una fuerza sobrenatural mayor que ellos, pues ellos creen o se sienten que no lo necesitan. Y eso es lo que enseña el sistema. A cada rato, en una película, en una novela, en la escuela, en ninguna escuela, mis amados, enseñan a las personas a depender de Dios, sino que en la escuela se encarga de programar, el mundo se encarga de programar a las personas para que sean dependientes del conocimiento, que se llenen de conocimiento y que se preparen y que sean dioses de su propia vida y que se apoyen en el conocimiento que han adquirido en el mundo. Porque, sí o no, y usted no me va a dejar mentir, en las escuelas le dicen, incluso su familia, sus vecinos, sus amigos, le dicen, prepárate, estudia, ve a la universidad para que prosperes, trabaja para que prospere, pero no le dicen en ningún momento, apóyate en Dios para prosperar. Jamás en ninguna película vemos a los superhéroes de las películas actuales o anteriores apoyándose en un Dios, hincándose, orando y pidiendo ayuda, sino que de ellos mismos salen y van y hacen esto y lo otro, pero en ningún momento oran, en ningún momento se apoyan en Dios. Son dioses de sus propios destinos, de sus propias vidas, y una persona se convierte en Dios de su propio destino y vida cuando no se apoya en Dios, cuando se prepara en la escuela, en la universidad, y cree que con la fuerza de su brazo, como se le dijo en el mundo y se le programó, va a tener la plenitud de la vida. Esa es la razón por la cual se le enseña a la gente a estudiar y a terminar la universidad, para ser plenos, para llegar a tener una plenitud, para alcanzar el éxito, para tener casa, carro, dinero, libertad financiera. Ese es el éxito que presenta el mundo. Eso es el culmen de la vida de las personas, de acuerdo a lo que enseña el mundo. Y eso es el estar pleno. Pero tenemos a un mundo que, a pesar de que tiene todo eso, no están plenos. Entonces, vamos ahora, que ya dije todo eso, y yo creo que ustedes pueden entender la razón por la cual se tiene que pasar por esos 5 tipos de liberaciones, de la alma, mente, espíritu, corazón y cuerpo, de las cuales voy a adelantar unas, porque no se trata de eso esta enseñanza, sino que es otra cosa lo que quiero enseñar este día. Pero, por ejemplo, la liberación de la mente
la liberación de la mente, se logra renovando nuestra mente. La palabra nos manda a renovar nuestra mente. Fíjese qué tan tremenda y qué grande es la sabiduría de Dios, que escribió esto hace tantos años, se escribió en la Biblia para nuestro tiempo, donde dice, y ahí dice que debemos de renovar nuestra mente. Eso es algo que se programó desde hace muchos años, cientos de años, más de 2000 años, hace más de 2000 años se escribió. Bueno, pero en el caso de el Nuevo Testamento, sí es más de 2000 años, 1500, algo así. Bueno, pero lo que le quiero decir es que la palabra nos manda a renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para liberar nuestra mente. No podemos funcionar en el reino, escuche bien, no podemos funcionar en el reino de los cielos con una mente carnal, con una mente mundana, con una mente del mundo, con una mente cautiva. No podemos funcionar, no podemos traer el mundo al reino de los cielos y exigir o pedir a Dios que nos cumpla las promesas que el mundo no cumplió, porque Dios no lo ha mandado a usted a prepararse en la universidad. Dios no lo mandó a usted a echarse 15 años en la escuela, más 5 años, más otros 10 años en la universidad para prepararse. Dios no lo mandó y no le dijo, Dios desde el cielo, hijo, prepárate en la universidad para que seas exitoso. No, entonces no venga y no podemos, no tenemos el fundamento ni la moral para venir a reclamarle a Dios por lo que el mundo no ha cumplido. ¿Sí? El mundo le dio una promesa y le dijo que si se preparaba iba a tener éxito. Entonces, si el mundo no le cumplió, reclámele al mundo. No le podemos venir a reclamar a Dios por lo que el mundo no cumplió. Ya lo repetí 3 veces para que eso quede claro. Entonces, es necesario renovar nuestra mente y entender que la manera de prosperar, la manera de vivir, la manera de ser plenos es dependiendo 100% de Dios. Fíjense bien. Tenemos ahí a un Juan el Bautista, si nos vamos allá a los evangelios, tenemos a un Juan el Bautista que vivía en el desierto y la vestidura de él era piel de camello y su comida era miel miel silvestre, dice, y langostas, y él estaba viviendo en plenitud. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que una persona harapienta, que no tiene casa, no tiene carro, no tiene liberalidad financiera, no tiene dinero, vive en el desierto, no tiene mujer, no tiene hijos, no tiene que heredar, no tiene un empleo, no tiene internet, no tiene celular? ¿Cómo es posible que una persona que vive en el desierto con piel de camello, siendo su vestidura, que no se compraba vestiduras a cada rato, y comiendo miel silvestre y langostas, pueda vivir en plenitud? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? No tenemos y no vemos a un Juan el Bautista quejándose porque no tiene ninguna de las cosas materiales o blasfemando en contra de Dios, diciéndole: Dios, ¿por qué no me has cumplido? El que no ha cumplido las promesas del mundo es el mundo. Entonces, el mundo hizo unas promesas y quien tiene que cumplirlas es el mundo. Dios tiene sus promesas y Él va a cumplir las promesas de Él para su vida, pero las promesas que Él tiene para su vida. Él no va a cumplir las promesas del mundo, sino las promesas de Él para su vida. Entonces tenemos a un Juan el Bautista viviendo en plenitud sin tener nada y a la vez teniéndolo todo. Y ahora tenemos a una generación que lo tiene todo y a la vez no tiene nada. Lo tiene todo y a la vez no tiene nada. Lo tiene todo y no se siente pleno porque su naturaleza no puede ser llenada con las cosas naturales, sino nuestra naturaleza, la naturaleza, el ser humano, es ser llenado con las cosas sobrenaturales. Entonces, como Juan el Bautista estaba pleno,
estaba en plenitud, no blasfemó en contra de Dios cuando le cortaron la cabeza, no maldijo a su Dios, no se fue para el mundo cuando lo encarcelaron, no se fue para el mundo, no blasfemó en contra de Dios cuando él pasó por ese tiempo. ¿Por qué? Porque donde estaba su tesoro, ahí estaba su corazón. Jesucristo dijo que no hagamos tesoro donde el orín y la polilla corrompen, sino que hagamos nuestros tesoros en el cielo. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. El evangélico, el cristiano contemporáneo, no tiene su corazón y su tesoro en los cielos, sino en las cosas del mundo, esperando a que Dios cumpla la promesa que el mundo no cumplió. Y se enojan con Dios y no con el mundo porque son fracasados, porque no han logrado y no han recibido la promesa que el mundo le hizo. Y le reclaman a Dios por cosas que el mundo prometió y no cumplió. Entonces Juan el Bautista vivía pleno y no blasfemó en contra de Dios, porque él ya tenía una plenitud. Y vamos a hablar de eso, que la liberación, y aquí va la revelación de lo que yo quería decir este día, se la voy a adelantar, presta atención, la revelación es la siguiente, que la liberación perfecta, mis amados, santos, la liberación perfecta es la que tenía Esteban. Ahora vamos a ver la vida de Esteban. Presta atención. Esteban no tuvo que pasar por la liberación del alma, mente, espíritu, corazón y cuerpo. Porque la liberación perfecta, mis amados, es que donde esté su tesoro, esté su corazón. Y la liberación perfecta, el amor perfecto, la santidad y vivir perfectos y vivir en la plenitud delante de Dios es que su mayor anhelo sea estar con Jesucristo. Eso es la liberación más perfecta, la plenitud más perfecta y el vivir en plenitud para Dios. Él es el que su mayor anhelo, su mayor deseo sea el estar con Jesucristo. Ese es su mayor tesoro. No como el mundo dice que su mayor tesoro o su mayor éxito es tener una casa, un carro, lo cual yo no estoy en contra de eso, quiero aclarar también, quiero aclarar eso, yo no estoy en contra de que usted prospere. La misma palabra allá en Juan, la tercera de Juan dice que Él anhela que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, pero no permita que las cosas del mundo se vuelvan un ídolo y tengan mayor peso y una mayor prioridad y un mayor valor que la sangre de Jesucristo, que nuestro Jesucristo mismo, que nuestro amado mismo. Nada es más valioso ni tiene mayor prioridad que nuestro Jesucristo. Son añadiduras. Las cosas del mundo, las cosas materiales, casa, dinero, vehículo, terrenos, liberalidad financiera, todo eso son añadiduras, pero no lo son en todo. No son el todo, amados. El todo es Jesucristo. Entonces tenemos a Esteban con esa liberación perfecta, pero veamos cuáles son las cualidades que tenía Esteban. Veamos qué fue lo que pasó con Esteban. Fíjense bien. Esteban dice, allá en Hechos 6:3-5, dice Hechos 6:3-5. Hechos 6:3-5. Ya lo voy a... Ahorita, permítanme. Hechos 6:3-5. Aquí lo tengo. Hechos 6:3-5 dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces dice que buscaron a personas, a hermanos que tuvieran buen testimonio, que estuvieran llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Y dice más adelante, el versículo 5, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Aquí aparece Esteban por primera vez. Y dice que Esteban era varón lleno de fe. Es imposible, oiga bien, es imposible
que una persona que es Dios de su propia vida sea lleno de fe. Es imposible, no puede una cosa ir con la otra. Si una persona es llena de fe, no es un Dios de su vida. Una persona que es llena de fe es una persona dependiente 100% de Dios y que su tesoro, su corazón es solamente Jesucristo. Eso es una persona 100% lleno de fe, y dice, y que era lleno de Espíritu Santo. Entonces, Esteban era lleno de Espíritu Santo, lleno de fe, o sea que no era Dios de su propia vida, ni dependía de la fuerza de su brazo, ni tomaba decisiones de su propia sabiduría, sino que era dependiente 100% de Dios y no tomaba ninguna decisión sin antes consultarlo con Jehová. Igual que David, yo por eso muchas veces los mando a ustedes a leer la primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, para que vean cómo es el vivir realmente 100% dependiente de Dios, el tener una relación personal con Espíritu Santo, lo cual Esteban tenía. Esteban tenía una relación personal con Espíritu Santo. Entonces vemos a Esteban allá en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, 55 al 60. Tenemos a un Esteban que dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjense bien qué tremendo esto, cómo dice que Esteban vio los cielos abiertos sobre su vida y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, voy a leer la versión en inglés y la voy a traducir, porque en la versión en inglés hay una cosa bien tremenda que en la versión en español no lo anotaron, y no sé por qué, pero lo voy a leer. Dice el versículo 56, dice: y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero en inglés, mis amados, en inglés, y cuando yo lo vi por primera vez en inglés, ahí en la iglesia del pastor Donovan, esto me impresionó tanto y marcó mi vida de una manera tan tremenda, porque dice, en inglés dice que él, que Esteban vio los cielos abiertos, y dice que vio al Hijo del Hombre parado o de pie a la diestra de Dios. Y en ese momento el pastor Donovan dijo que Jesucristo se había levantado de su trono para ver a Esteban. ¿Por quién más Jesucristo se ha levantado del trono para ver a esa persona? Vean qué perfección, qué tremenda la vida de Esteban, qué maravillosa la vida de Esteban, que nuestro Padre, nuestro Jesucristo, nuestro amado, se levantó para ver a Esteban. Porque él estaba a punto de morir. Recordemos que lo estaban apedreando. Fíjense bien lo que pasó aquí. Dice, entonces ellos, cuando Esteban dijo que él había visto a Jesucristo de pie al lado de Dios, eso fue una gran blasfemia para ellos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, endemoniadas estas personas, y arremetieron en contra de Esteban y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice. Fíjense bien, qué tremendo. No maldijo a sus enemigos, no maldijo a su Dios, no le reclamó a Dios, no le dijo: ¿cómo es posible, Dios, si yo soy tu hijo, que tú estés permitiendo que estos impíos, que estos endemoniados, que estos desgraciados me apedreen? Y ahora vemos a un evangélico, un cristiano, que solo pasa por una mínima adversidad, una mínima prueba, una mínima cosa en contra de ellos, y ya se quieren ir para el mundo. Le reclaman a Dios, blasfeman en contra de Dios.
se apartan de Dios. No son capaces de morir por Jesucristo como Esteban. No son capaces. El evangélico actual, el evangélico de este tiempo, el evangélico contemporáneo, no es capaz de morir por Jesucristo. Eso es una vergüenza, mis amados. Es una vergüenza que ningún evangélico contemporáneo tenga la capacidad de morir por Jesucristo, y la razón es porque su corazón y su mayor tesoro no está en el cielo, no está con Jesucristo, sino que la programación del mundo ha entrado a las iglesias, la programación del mundo ha entrado al cristianismo, a la religión cristiana, a los evangélicos, y su tesoro está en las cosas de este mundo y no en Jesucristo. Tenemos a un Esteban pidiendo perdón y perdonando a las personas que lo estaban matando, mientras que el evangélico contemporáneo, uno le dice, mire, tiene que perdonar a esta persona. Que me perdone Dios, dicen, o que lo perdone Dios, pero yo no lo perdono. Que Dios me perdone, pero yo no tengo la capacidad de perdonar a esa persona. Y eso que no le ha tirado piedra, no lo está matando. Es una vergüenza, mis amados. Entonces, tenemos a Esteban, quien, estando lleno de Espíritu Santo, pudo ver la gloria de Dios. Automáticamente Esteban estaba en la presencia de Dios, estaba en el Espíritu. Y tenemos ahí en la historia escrito que los cristianos morían comidos por los leones, quemados, aserrados, destripados, desmembrados, y ninguno blasfemaba en contra de Dios, porque los cristianos de la iglesia primitiva realmente tenían su tesoro en el cielo, realmente querían estar con Dios, realmente estaban dispuestos a dar su vida, realmente renovaron su mente, renovaron su alma, mente, espíritu, corazón y cuerpo, y estaban dispuestos a morir por Jesucristo, a dar su vida por Dios. Y la dieron. La dieron no con palabras, sino con hechos realmente. Y no blasfemaron en contra de su Dios. Y esa, mis amados, es la liberación perfecta. Esa es la manera perfecta. Esa es la plenitud. Esa es la manera perfecta de vivir para Dios. Y la única forma en la cual nosotros vamos a poder entrar y vamos a poder tener entrada libre al reino de los cielos, teniendo la plenitud y viviendo en plenitud para Jesucristo. Esa es la revelación de vivir en plenitud para Jesucristo, de ser perfectos delante de Dios, de ser santos para Dios, de ser santos para Jesucristo. Que nuestro tesoro, nuestro corazón y nuestro mayor anhelo y deseo sean estar con Él. Como dijo Pablo, tenía por basura todas las cosas para alcanzar a Jesucristo. Y esa debe de ser nuestra mentalidad, esa debe ser nuestra manera de vivir. Que si tiene dinero, que si no tiene dinero, que si tiene trabajo, que si no tiene trabajo, que si tiene casa, que si no tiene casa, que si tiene carro, que no tiene carro, que si tiene ropa, que no tiene ropa. Que su felicidad, mis amados, que su felicidad, que su alegría, que su plenitud no dependa de las cosas materiales, sino de Jesucristo. Que la plenitud de mi felicidad no dependa de las cosas materiales, sino de Jesucristo. Ahí está la verdadera plenitud, ahí está la verdadera santidad y la perfección y la entrada directa al reino de los cielos. Amén. Aleluya. Espero, mis amados, que hayan podido entender este mensaje, que haya abierto su entendimiento, porque aquí hay una revelación muy tremenda. Aquí hay algo muy profundo que yo lo entendí hace muchos años y no lo había compartido con nadie realmente. Yo lo había entendido y lo tenía en mi corazón, y con ese fundamento yo enseñaba, y con ese fundamento yo me he mantenido siguiendo a Jesucristo. Aunque hemos pasado por escasez, por miserias, hemos pasado por muchas cosas, muchas adversidades, pero aquí estamos, aquí seguimos, y la razón es porque yo no estoy siguiendo a Jesucristo por lo que me puede dar, sino porque estoy enamorado de Él.
Estoy aquí porque mi mayor tesoro, mi corazón está con Él y no con las cosas del mundo. Estoy aquí porque yo entendí eso. Y mi plenitud está en Él. Por eso es que a pesar de que hemos tenido altibajos, que hemos estado como una montaña rusa, que a veces estamos en plenitud, a veces estamos en escasez, a veces tenemos, a veces teníamos y a veces no teníamos. Hubieron tiempos en los cuales no teníamos ni siquiera $1, mis amados, en el día, y teniendo ya 2 criaturas y teniendo que comer y pues a veces no teníamos ni $1 y nosotros seguíamos igual, siguiendo, yo seguía igual, siguiendo, creyendo, orando, alabando, adorando, leyendo la Biblia, buscando su presencia, siempre lleno de su presencia, porque no eran las cosas del mundo por las que yo estaba aquí, sino por Él. Por eso fue que yo dejé mi empleo allá en Estados Unidos, donde yo ganaba $4,000 al mes, y me vine aquí para El Salvador, creyendo en Él, siguiendo en Él, obedeciéndolo a Él. Si mi corazón, si mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma estuviera en las riquezas del mundo, jamás me hubiera regresado para El Salvador. Yo hubiera seguido allá en Estados Unidos, ganando lo que ganaba, viviendo la vida que vivía. Pero como mi mente, mi corazón, la plenitud ya la había encontrado, ya he encontrado la plenitud y está en Jesucristo. Por eso es que a pesar de los altibajos, seguimos aquí y gracias a Dios no he tirado la toalla. Porque mi mayor tesoro, mi corazón y mi anhelo y mi deseo es estar con Jesucristo. Y esa, mis amados, es la perfecta liberación, es la plenitud y es el vivir en santidad para nuestro Dios. Así que ahí les dejo esta revelación. Shalom, bendiciones y un abrazo a todos.